El mundo está atravesando un punto de inflexión geopolítico muy crítico que marca el final de una era y el inicio de otra nueva. La unipolaridad que predominó durante décadas bajo el liderazgo estadounidense y sus satélites europeos ha dado paso sin duda a un orden multipolar donde diferentes actores en diferentes rincones del mundo tienen voz y voto en el ámbito de la geopolítica global. Este cambio radical es sin duda reconocido por figuras clave como el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien recientemente afirmó que la era de la hegemonía estadounidense ha llegado a su fin. En este contexto, yo creo que el papel que juega Donald Trump y su enfoque pragmático ante el conflicto en Ucrania plantean preguntas que son cruciales sobre la dirección que tomará el futuro de la geopolítica global. Y una de las preguntas que yo me planteo es, ¿está Occidente preparado para aceptar esta nueva realidad? Porque debo admitirlo, es una realidad un poquito amarga para Occidente. En una reciente entrevista con Megha Kelly, el secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó categóricamente que la unipolaridad liderada por los Estados Unidos ha llegado a su fin y que ahora mismo estamos viviendo en un sistema multipolar. Y esto es precisamente lo que yo siempre he venido comentando, compartiendo con ustedes en diferentes programas, que la era de la unipolaridad, lamentablemente, para aquellos que aún se aferran a esta era, ha llegado a su fin y que sin duda estamos viviendo en un mundo multipolar donde diferentes actores forman parte de este sistema geopolítico, de este ajedrez, y así podemos llamarlo. Yo creo que esta declaración, aunque obvia para algunos analistas geopolíticos, ha causado escozor en diferentes círculos de poder en toda la Unión Europea. La transición hacia un mundo multipolar implica que las grandes potencias deben sentarse a negociar, dialogar y buscar mecanismos viables para evitar socavar mutuamente su seguridad. Sin embargo, la resistencia de los europeos a aceptar esta nueva realidad sugiere que su visión del mundo siga anclada en el paradigma anterior. Entonces, estamos sobreinterpretando la postura de Marco Rubio desde un punto de vista racional o simplemente estamos presenciando sus típicos impulsos erráticos. Algunos de ellos pueden argumentar. Hace una década, el señor John Schumer advertía que Ucrania estaba siendo conducida, de hecho, a la fuerza por un camino muy peligroso. Sus predicciones en su momento fueron ignoradas. Sin embargo, recientemente estas declaraciones han cobrado relevancia muy importante cuando consideramos el contexto geopolítico actual. Los mismos actores que ahora claman por continuar la guerra en Ucrania argumentan que detener el conflicto sería una traición a Ucrania. Sin embargo, si prolongar el conflicto, este enfrentamiento solamente conduce a la destrucción del país, ¿no es esta precisamente una forma de seguir destruyendo el país, de seguir con los mismos rumbos que John Mersheimer había vertido hace décadas? Este es el dilema central, me parece a mí. Yo creo que la estrategia occidental parece estar atrapada en una lógica de desgaste que ignora las realidades del terreno. El cinismo de esta situación es innegable, considero. Son los ucranianos quienes están pagando el precio mayor de una estrategia que es fallida, mientras en Washington y Bruselas siguen aferrándose a las narrativas que son inviables. En este sentido, las recientes declaraciones de Trump y su círculo cercano han concebido en esencia las dos principales exigencias de Rusia. La primera es la neutralidad de Ucrania y la cuestión territorial. Estas son uno de los dos puntos más importantes que los rusos se propusieron cuando ellos decidieron lanzar esta operación militar especial en Ucrania. Es decir, estos fueron los objetivos madres, podemos llamarle. Sin embargo, la realidad es bastante clara. Sin el reconocimiento de estos puntos, yo creo que no habría negociaciones reales con los rusos. Esto me lleva a este cambio de paradigma que hemos visto recientemente en Washington. La administración de Trump ha comprendido perfectamente que la guerra en Ucrania está perdida y que es necesario replantear la estrategia. Sin embargo, el mensaje debe ser transmitido a los aliados europeos, quienes aún operan bajo la ilusión de que solo falta un poquito más de apoyo para que Ucrania pueda
revertir la situación. Considero yo, una desconexión peligrosa entre la percepción y la realidad. Se ha hablado mucho que el presidente Trump ha tirado a Ucrania a las cantarillas, pero no. Yo considero que lo que el presidente Trump y su equipo están haciendo no es una concepción a Rusia, sino un reconocimiento pragmático de los hechos, de las condiciones en el terreno. El discurso de figuras como Hexe deja claro que la posición estadounidense es un reflejo de poder duro sobre el terreno. La retórica en Bruselas sigue anclada, como siempre, a la negación de la derrota, pero en Washington yo creo que el realismo finalmente empieza a imponerse sobre las fantasías que fueron creadas durante la administración de Biden. Se reconoce que insistir en una estrategia fallida no solamente es inútil, sino que agrava la situación aún más. La guerra se ha perdido y no hay una salida mágica. Los sectores que aún insisten en la viabilidad de la victoria ucraniana parecen aferrarse a una visión que ya no tiene sustento en la realidad. Por lo tanto, es una visión que está condenada a fracasar. El cambio hacia un mundo multipolar también se refleja en la reorientación estratégica de los Estados Unidos. Washington quiere centrar su atención especialmente en Asia y comprende que para hacerlo debe reducir su involucramiento en otros conflictos sin sentido como el que tenemos en Ucrania. La retirada gradual de Europa es, por lo tanto, otro proceso que los estadounidenses están considerando. Yo creo que esto va a afectar significativamente la integridad y la coexistencia dentro del bloque europeo. Sin embargo, el caso de Medio Oriente es aún más complejo debido en gran medida a la fuerte influencia del lobby israelí en la política estadounidense. El intento de la administración de Trump de mejorar las relaciones con Rusia responde a una estrategia similar a la que Nixon implementó con China durante la Guerra Fría, que fue simplemente dividir a los adversarios para evitar un bloque antiestadounidense. No se trata de convertir a Rusia en un aliado incondicional de los Estados Unidos, sino de generar suficiente distancia entre Moscú y Beijing para impedir que se formen más bien un eje hegemónico en Euroasia. Estados Unidos hemos visto que ha venido haciendo prácticamente lo imposible, ha venido haciendo todo a su alcance por destruir la alianza entre Rusia, Corea del Norte, Irán y China. Mas, sin embargo, me temo que ya es demasiado tarde. Yo considero que ese tren ya está en marcha y es muy difícil, si no imposible, de detener. Yo no creo que los rusos se vayan a sentar con los estadounidenses y discutir la alianza que tienen con los chinos, con los iraníes o con los norcoreanos como un punto a considerar en las conversaciones de paz con este conflicto que tenemos en Ucrania, porque hay razones para pensar que los rusos van a seguir fortaleciendo esas relaciones, porque primero, cuando Occidente le dio la espalda a los rusos, fueron ellos quienes levantaron las manos y le dijeron a los rusos, estamos con ustedes. Por lo tanto, no creo que Rusia vaya a traicionar la amistad que tiene con aquellos países. Y otro punto que me gustaría mencionar es que los rusos no tienen ningún motivo para hacer concepciones a Occidente. Los rusos son quienes están ganando esta guerra y yo creo que eso debe ser escuchado con bastante claridad. La visión de Trump, por sorprendentemente que parezca a muchos, se basa simplemente en un cálculo estratégico. En contraste, la respuesta de los europeos parece más emocional que racional. La guerra en Ucrania ha demostrado que las narrativas idealistas no pueden sustituir la realidad de poder. Al final, si los estadounidenses creen que es viable que ellos no formen parte de este conflicto, yo creo que ellos lo van a hacer. Y si los europeos creen que tienen una mejor opción, yo creo que deberían ponerla al menos sobre la mesa para que sea discutida. Sin embargo, hasta ahora lo único que han ofrecido es una prolongación indefinida y necesaria de este conflicto, sin una estrategia clara de una que lo pueda conducir a una salida viable. Maquiavelo escribió que los hombres no ven las cosas como son, sino como les gustaría que fueran, y por ello son destruidos. Esa frase yo creo que resume perfectamente la actitud de Occidente frente a Ucrania. Durante años se han ignorado la advertencia de expertos y se han saboteado diferentes acuerdos de paz como los de Minsk
y finalmente los acuerdos que casi se llevaron a cabo en su totalidad en Estambul en 2022. Ahora, la realidad yo creo que se impone con una contundencia que es innegable. Estados Unidos se retira, Rusia se consolida con una posición bastante favorable y Europa se queda atrapada en una guerra que nunca tuvo posibilidades de ganar. En este contexto, yo creo que la pregunta no es si habrá un acuerdo de paz, sino cuánto tiempo tardarán los europeos en aceptar lo inevitable. Como bien dijo John Mearsheimer hace unos años, Ucrania ha sido llevada al matadero por la obstinación de aquellos que creyeron que hacer lo correcto era incorporar a Ucrania en la OTAN. Solamente han acelerado su autodestrucción. Al final del día, Estados Unidos y el oeste político tienen la última palabra en este conflicto. Pueden decidir seguir o no seguir luchando, pero si quieren, pueden tener la última palabra. Esta guerra ha sido, sin duda, el punto de quiebre definitivo para el orden unipolar. Lo ha terminado una vez por todas. Se escuchan comentarios en diferentes partes del mundo como es injusto este acuerdo que el presidente Trump ha aceptado donde solo considera la seguridad de Rusia e ignora por completo la seguridad de Ucrania. Después de tantas muertes y pérdidas, esto es inaceptable y yo debo decirle que no hay duda que este acuerdo es injusto, especialmente si lo vemos desde un punto de vista ucraniano. Es terrible para ellos, debo admitir. Han sufrido enormes pérdidas y este acuerdo será humillante para ellos. No les brindará seguridad real ninguna, ni tampoco habrá garantía estratégica efectiva. Pero la cuestión central es cuál es la alternativa. ¿Quiénes están levantando la mano y proponiendo una alternativa viable a este conflicto? Yo creo que nadie ha planteado de manera realista una alternativa diferente a la que está proponiendo el presidente Trump. Se sigue apostando por la idea de que siempre se puede negociar desde una mejor posición de poder, que la situación aún puede inclinarse a favor de Ucrania, pero vamos a ser sinceros, yo creo que no hay una forma viable de llevar a Ucrania a una posición favorable para llevar a cabo las negociaciones con los rusos. Esta insistencia ha llevado a diferentes situaciones. Solamente recordemos que en el año 2000, antes de 2014, en Rusia no había ninguna idea, no había ningún reclamo sobre Crimea. Luego vino el golpe de Estado y Crimea pasó a manos de los rusos. Si se hubiera aceptado e implementado el acuerdo de Minsk en 2015, Ucrania podría haber al menos reintegrado parcialmente Donbass con cierto grado de autonomía y respeto a los derechos lingüísticos y religiosos de las minorías. En 2022, Rusia, como todos sabemos, estaba dispuesta a retirar sus tropas a cambio de la neutralidad de Ucrania. Sin embargo, vino el señor Boris Johnson y yo creo que lo demás es historia. Ahora, en 2024, el secretario general de la OTAN dice que la membresía de Ucrania en la alianza nunca tuvo que ser parte del acuerdo real. Porque si se hubiera dicho esto en el 2021, debo decirle, esta guerra jamás habría ocurrido, porque la razón principal por la cual esta guerra ocurrió es porque los rusos se dieron cuenta de las ambiciones que tiene la OTAN, los Estados Unidos, Europa y Occidente colectivo de incorporar a Ucrania en la OTAN y luego que esté incorporada, crear diferentes tipos de bases militares en Ucrania que eran diseñada específicamente para servir como un lanzamiento de ataque contra los rusos. Pero bien, si se hubiera dicho esto en 2021 que Ucrania no iba a ser miembro de la OTAN, esta guerra habría sido evitada por completo. Yo creo que cada vez que se rechaza una solución a la situación, yo creo que el asunto se deteriora aún más. Ahora, yo creo que la alternativa no es una paz justa, sino una paz aún peor. No hay más opciones disponibles. Se ha perdido la guerra. Yo creo que eso es lo que todos debemos de aceptar acá en Occidente. Y no hay muchas cosas que nosotros podamos hacer para revertir lo que está ocurriendo en el frente de batalla. Ucrania luchó por una guerra de poder contra Rusia y perdió. Y quienes pagaron el precio mayor por esos errores que Occidente ha cometido fueron lamentablemente los ucranianos. Es desgarrador, debo decirle, lo que le ha sucedido.
Millones han abandonado el país, una generación de jóvenes por completo ha sido diezmada en el campo de batalla, sus industrias han quedado destruidas, su infraestructura eléctrica está colapsada, una gran parte de sus recursos naturales ahora están bajo control ruso y el resto posiblemente irá directamente hacia los Estados Unidos, pero increíblemente en Occidente aún hay quienes sostienen que lo moral es seguir luchando, como si alargar la guerra mágicamente cambiara la realidad en el terreno. Se aferran a una camisa de fuerza ideológica y son incapaces de explicar cómo prolongar este conflicto beneficiaría a Ucrania finalmente. Porque la verdad es clara, cuando pierde una guerra, las condiciones de paz siempre serán perjudiciales para ti, para la parte que perdió el conflicto. Por eso yo creo que lo esencial es evitar pelear una guerra que desde el principio estaba destinado a perder, porque yo no creo que los ucranianos fueran tan tontos para no pensar que esta guerra con los rusos estaba destinada a fracasar. Esto no debería ser difícil, considero yo, de comprender. Es sorprendente que haya sido el presidente Trump quien finalmente haya rompido con esa narrativa, con ese paradigma y reconoció la realidad, más aún cuando en los Estados Unidos, en su ciclo de poder, había supuestos expertos que debieron preverlo. Y es todavía aún más asombroso, más trágico en Europa, una región que ha vivido innumerables guerras y que de hecho han intentado vencer a los rusos. En aquel entonces la Unión Soviética en diferentes ocasiones. Recordemos la aventura de Napoleón. Recordemos también cómo terminó y por qué no también recordemos la aventura de Hitler y cómo terminó. Por lo tanto, yo creo que los europeos tenían diferentes ejemplos bastante claros de cómo por lo menos hacer ciertas correlaciones para ver que este conflicto con los rusos no iba a terminar en nada positivo para ellos.